Gusto de estar otra vez con ustedes, amigos. Esta vez estamos en la Plaza de Armas de Pucallpa, región Ucayali, para tener una conversación muy cálida, muy valiosa para mí, para conversar con Walter Pérez Mesa, periodista, poeta, escritor, abogado, educador, con muchos años aquí en Pucallpa. Walter, gusto de estar contigo otra vez. Muchas gracias, Ronald. Creo que lo había soñado hace muchos años. En serio, soñé que estaba en la plaza y estaba frente a un micrófono, pero nunca me imaginé que esto se iba a realizar. Bien, la pregunta de rigor, mi estimado Walter, queremos saber cómo sucedió tu iniciación con la ayahuasca, ¿no? ¿En qué situación, con quién, cuándo? Algunos detalles, algunas anécdotas de la primera vez que conociste la planta maestra ayahuasca. Bueno, yo trabajaba para la revista Gente y me enviaron, entre otras cosas, a hacer un reportaje sobre ayahuasca. Y conocí a un maestro, ¿no? Por la zona del Mercado 3. Y fue la primera vez que asistí a una sesión de ayahuasca. Era pariente de un famoso peinador de Pucallpa que también vive por esa zona. No recuerdo muy bien el apellido. Y esa primera noche tuve el primer contacto, ¿no? El maestro me hizo beber para conocer los efectos y efectivamente, como yo en esa oportunidad no había preparado mi cuerpo, nada de eso, el efecto que me hizo ayahuasca fue la de limpiarme las entrañas, ¿no? Fue todo y luego una mareación muy ligera, pero a las pocas horas estuve muy sereno, muy plácido, muy tranquilo, ¿no? Era como si me hubiera renovado en cuerpo y en espíritu. Esa fue la primera experiencia, ¿no? Luego ya tuve otras experiencias, en una oportunidad con Pablo Amaringo y luego con Agustín Rivas, que se iniciaba también en esa época por el ayahuasca. Él ya era un escultor de madera en esa época, ¿no? Que esculpía, hacía sus figuras muy visionarias, a veces fantasmagóricas para otros, utilizando el renaco. Esa fue mi iniciación con ayahuasca. Después ya continué bebiendo con otros maestros y sintiendo ya los efectos que algunos consideran alucinógenos, ¿no? Pero para mí eran imágenes que me traían mensajes, que me traían emociones, me traían recuerdos y me proyectaban hacia momentos que probablemente iba a vivir en el futuro, probablemente, ¿no? Pero era eso sobre todo. Nos gustaría aprovechar esta entrevista para que usted nos relate algunos detalles, algunas anécdotas sobre gente de acá de Pucallpa, gente conocida. Usted ha mencionado a Agustín Rivas, podemos hablar de Roger Rumril, de Juan Sánchez Pacheco, no sé quiénes más podrían ser de aquella época, la década de los 70, gente conocida, quizá políticos de ahora o políticos ya fallecidos, quienes también tomaron ayahuasca. Usted vio, usted conoció a esos personajes. Quisiéramos detalles, cuéntenos un poco de esa historia de los que tomaron ayahuasca con usted en aquella época, esa generación. Claro, entre los artistas con los que tomé ayahuasca están Roger Rumril, escritor, analista de la Amazonía. Yo lo vi, la oportunidad que tomamos ayahuasca con él, lo vi que se iba a un rincón y se ponía a llorar. No sé qué recuerdos tendría, ¿no? Nunca le pregunté tampoco, nunca. Era como un código, ¿no? No preguntes a otro qué es lo que te ha pasado, qué es lo que has hecho, ¿no? Eso era. Y con Agustín Rivas él se ponía un poco eufórico, ¿no? Es su naturaleza, su forma de ser, ¿no? Hablaba, conversaba, decía cosas
de repente para nosotros incoherentes, pero para él era coherente. Después en una oportunidad también estuvimos con el antropólogo Montoya, ¿no? Bueno, él se quedó dormido, quedó en un rincón y ya se quedó en el ensueño, ¿no? Tampoco nunca le preguntamos qué es lo que soñó, qué es lo que vio, ¿no? Con Juan Sánchez Pacheco fue una cosa muy particular. Eso tomamos en una sesión que organizó ya Agustín Rivas cuando era ayahuasquero, más o menos por la década de los 80. Ya Agustín había creado el Nuevo Edén, ¿no? Un lugar a orillas del lago Yarinacocha, donde se repartieron lotes para los artistas. Y él tomaba ayahuasca y sus primeras tomas de ayahuasca. Pero nosotros tomamos su ayahuasca aquí en su casa, en el Jirón Tarapacá, ¿no? Entonces ahí lo que me contó Juan Sánchez es que él vio flotar a Agustín Rivas. Yo no le creí. En la siguiente visión mi obsesión era ver si Agustín Rivas flotaba o no flotaba. Y efectivamente también lo vi flotar. Yo recreo parte de eso en algunos de mis relatos, ¿no? Y Juan Sánchez Pacheco, la sesión que tomamos con él, se sintió dormido, eso es lo que él me contó, tuvo sueños, no le pregunté qué otros sueños tuvo, pero él estaba, dice, muy atento a que si yo le molestaba a una chica que era sobrina de Agustín Rivas, que estaba a mi costado, ¿no? Dice que él miraba hasta los mínimos detalles, hasta el movimiento de mis manos. Total, yo no hice nada, ¿no? Y cuando ya salimos de la ayahuasca, mira cómo es, ¿no? El maestro te sopla en la cabeza, en las manos, y como por un encanto se te va la mareación, ¿no? Entonces salimos ya de la sesión de ayahuasca, él recién tuvo ganas de ir a los servicios higiénicos, ¿no? Esos son algunos recuerdos de algunos personajes con los que he tomado la ayahuasca en los primeros momentos, ¿no? Bueno, entremos ahora a lo que es la literatura ayahuasquera. Bueno, en este tema que yo he estado investigando, recogiendo datos, obras, representaciones, existe una literatura ayahuasquera. ¿Por qué? Porque hay escritores, poetas que han tenido experiencias con la ayahuasca para empezar, ¿no? Han tenido sus propias experiencias y luego han plasmado en novela, en cuento, en poesía y se han publicado, ¿no? Lo que me gustaría es preguntarle cómo presentaría usted esta dinámica creativa entre las experiencias con ayahuasca y la creación literaria. ¿Cómo se produce esta relación, ¿no? Antes de hablar de sus obras, la relación experiencia con ayahuasca y luego que se dé una poesía, un cuento, una novela. Bueno, entre los escritores es muy conocido que para llevar a la recreación de la vida hay que vivir la vida intensamente. Entonces yo pienso que no se podría escribir sobre ayahuasca si no se ha tenido experiencias con ayahuasca, lo que significa haber estado en una o más o varias sesiones con ayahuasca, ¿no? Saber qué cosa es, cómo es, e incluso preocuparse cómo se prepara, cuáles son sus efectos, cuáles son los procedimientos más adecuados, cuáles son los avances incluso de la ciencia farmacológica, de la ciencia clínica, que yo la separo siempre de la ciencia tradicional de los pueblos originarios, ¿no? Que tienen un conocimiento muy avanzado sobre el uso de la ayahuasca. Pero todo eso te permite llevar tu obra creativa de la literatura hacia la palabra, ¿no? La palabra escrita. En resumen, nadie puede escribir de lo que no conoce, tienes que conocer, ¿no? Algunos lo conocen muy inicialmente, de una manera muy fragmentaria, pero otros ahondan más en ese proceso de la ayahuasca.
En mi caso yo he tratado de ahondar cada vez más en la ayahuasca y sí, hay escritores, novelistas, cuentistas, poetas que han escrito sobre ayahuasca teniendo experiencias de ayahuasca, porque si no, no podrían haberlo hecho con tanto apego a la realidad y a la verdad de este proceso. Bueno, hablemos ahora de sus producciones. Usted ha publicado Sueños de Ayahuasca, ha publicado El Ojo de la Ayahuasca, ahora este último, ¿no? Como con ayahuasca no se juega, ¿no? Y también hay cuentos suyos en otros libros como Morir en Pucallpa y cuentos independientes, es decir, tiene una gran cantidad de relatos entre cuentos y poesía vinculados directamente a la ayahuasca. ¿Cómo así la ayahuasca tiene una presencia invisible o visible en sus producciones? Bueno, es que quien vive en la selva amazónica de nuestro país y en general también en toda la Amazonía, no puede dejar a un lado un conocimiento ancestral de los pueblos originarios que tiene mucho valor, pero al que a veces menosprecian, ¿no? Yo no entiendo cómo gente muy inteligente menosprecia un conocimiento ancestral tan importante para la vida de los seres humanos, para la vida del planeta. Entonces lo que yo hago, lo poco que hago es tratar de que se comprenda, se entienda qué valor tiene la ayahuasca para el mundo, para la humanidad, ¿no? Y tú sabes que en otros lugares la ayahuasca es perseguido, ¿no? Incluso como una droga. En Rusia hay gente que purga condena solo por haber tenido, ¿qué te digo?, un cuarto de litro de ayahuasca, en fin. Y eso a mí me parece sumamente grave al no entender que este es un conocimiento ancestral valiosísimo. Y lo poco que yo he hecho en estos trabajos visibles, como Sueño de Ayahuasca, que es el primer trabajo que me acercó para abordar y tratar de difundir este tema, un trabajo todavía muy larvario, ¿no? Todavía un conocimiento un poco fragmentado. Y luego lo que sí hice, poesía bajo efecto de la visión, ¿no? Y es por eso se llama En el Ojo de la Ayahuasca, ¿no? Primera visión. Y tengo ahí poemas que no he publicado de la segunda visión. Era una época en que yo bebía ayahuasca y me produjo esas visiones que son relatadas, retratadas en ese poema, ¿no? En el Ojo de la Ayahuasca. Y luego me he animado por hacer este tercer libro de cuentos, Con ayahuasca no se juega, para, utilizando un tanto la ironía, dar a conocer qué avances se han producido en torno a la investigación sobre la ayahuasca. He llegado a la conclusión de que la ayahuasca sigue siendo incomprendida en propio siglo XXI, donde se supone que el conocimiento ha alcanzado niveles muy elevados, pero la ayahuasca sigue siendo incomprendida y muchas veces satanizada y muchas veces perseguida y se la intenta destruir. Pero misteriosamente la ayahuasca tiene su propia fuerza y sigue ahí, ¿no? Y sigue avanzando. Y yo pienso que en algún momento, ojalá lleguemos a eso, la humanidad sea una humanidad ayahuasquera. Ahí se va a entender muchísimo de cómo es necesario que el ser humano se relacione con la naturaleza, no la destruya, y pueda también al mismo tiempo utilizar la naturaleza en beneficio de su calma interior y en beneficio de toda la humanidad. Bueno, gusto de estar compartiendo esas reflexiones, estos comentarios, mi estimado Walter Pérez. Me gustaría ahora pedirle una opinión, sería la opinión de un artista
sobre el trabajo de otros artistas. Por ejemplo, en literatura ayahuasquera tenemos la obra de César Calvo, Las Tres Mintades de Inomoxo, tenemos las poesías de Ana Varela, de Cayo Vázquez, los relatos, la prosa de Roger Rumril, entre otros, ¿no? ¿Qué opinión estética le merecen estas obras, esta producción literaria ayahuasquera? Bueno, yo creo que el consumo de ayahuasca que hicieron estos artistas les permitió tener visiones diferentes sobre el mundo, ¿no? Y plasmarlas en su obra, en su trabajo. Roger Rumril tiene un libro de relatos muy interesante, ¿no? Que se llama Vidas Mágicas de Tunchis y Hechiceros, un conjunto de cuentos precisamente donde se aborda este tema, ¿no? Lo tiene también Jorge Luis Salazar Saldaña, otro escritor pucallpino, ¿no? No tan profusamente como lo hago yo, pero él también en varios de sus relatos habla sobre ayahuasca, ¿no? ¿El libro Pusanga? Se llama Pusanga, ¿no? Es un libro donde, entre otros elementos mágicos de la Amazonía, como la pusanga, hay también relatos sobre ayahuasca, ¿no? Luego está Juan Sánchez Pacheco en su poesía, está Ana Varela en Iquitos, ¿no? Está también Percy Vilches, otro escritor loretano. Todos ellos han consumido ayahuasca, yo he conversado con ellos, ¿no? Y han nutrido su actividad artística de ayahuasca. Luego, quizás uno de los que tiene más renombre es César Calvo Soriano, que como tú lo mencionaste, escribió Tres Mitades de Inomoxo. Son las reflexiones con un curandero en Pucallpa muy famoso, Hildebrando Ríos, curandero, el papá del pintor Yando. Yando también arrancó su pintura con las visiones de Yando, ¿no? Una manera de presentar la Amazonía de un modo diferente a como lo hacían otros artistas, ¿no? Y luego está Pablo Maringo, pues, que presenta sus visiones, ¿no? Y lo que sí en teatro no he observado todavía una recreación, pero en el cine sí hay recreación de ayahuasca, ¿no? Muy bien. Usted, en este libro que he publicado hace algunos años, ¿no? Que es Arte con Ayahuasca, ¿no? Hay una entrevista a su persona sobre su producción ayahuasquera. Usted nos comenta que lo que le ha dado la ayahuasca es una visión, ¿no? Una visión literaria para poder presentar sus relatos, sus cuentos, ¿no? Esta herramienta o esta visión literaria es lo que le permite plasmar todas sus obras, ¿no? Que distingue de la forma de hacer novela, cuento, relato de otros, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué distingue su visión literaria del trabajo de otros artistas, como acabamos de mencionar, de otros poetas, de otros cuentistas? ¿Qué es lo que caracteriza su visión literaria concebida o alimentada por la ayahuasca? Bueno, para mí, después de varios años de estar con estas experiencias, ayahuasca no es solamente, como lo conceptúan unos, una medicina, no es solamente un acto exótico, ¿no? Propio de grupos considerados bárbaros, salvajes, atrasados, una cuestión vernacular, simplemente folclórica, ¿no? Como a veces se conceptúa así a la ayahuasca. Para mí, la ayahuasca es, aparte de los beneficios neurológicos que le da al cuerpo humano, porque los que han estudiado, incluso escandalizando a muchos científicos, opinan que ayahuasca te reproduce las neuronas. O sea, si tú estabas mal,
Ya ayahuasca te permite tener neuronas nuevas, lo que según la ciencia clínica es imposible, ¿no? Pero nuevos científicos que han estudiado dicen que eso es así. Aparte de este beneficio, digamos, del sistema nervioso, para combatir el Alzheimer, para combatir el Parkinson, incluso, está el beneficio del conocimiento humano, ¿no? O sea, en mis obras yo trato de expresar que ayahuasca no es solamente un elemento folclórico de la Amazonía, sino que es un elemento universal tan desconocido, tan perseguido, tan vilipendiado, incluso que algunos consideran que es solo un alucinógeno, cuando no lo es. Es algo más allá, ¿no? Es conectar al ser humano con la naturaleza y consigo mismo y con toda la humanidad. Te conecta. Solo que muchas veces quien acude a un ayahuasquero lo hace porque quiere curarse de una dolencia, de un mal, quiere saber algo, ¿no? Y entonces se queda en eso, en lo cotidiano. Pero si fuese capaz de escarbar un poco más allá, encontraría que ayahuasca te abre un panorama muy amplio, un panorama para entender a la humanidad, entender el sentido de la vida. Y eso es lo que yo hago en mis obras, ¿no? Eso me diferencia de quienes te hacen un relato sobre ayahuasca, pero te relatan la parte folclórica, no solamente la parte medicinal, los efectos, en fin, etcétera, etcétera. Entonces yo trato de ir más allá. Sí, y lo último que usted acaba de decir tiene que ver también con cómo la producción artística de una persona puede transformarse un poco o transformarse radicalmente, es decir, ingresar a una gran evolución. Es el caso de su producción. Usted en el libro que cité anteriormente, Arte con Ayahuasca, en la entrevista que le hice, usted comentó que antes de tomar ayahuasca, su obra era de repente más confrontacional, más política, seguramente por la época también que correspondía a una época en el Perú más confrontacional políticamente, pero toda esta producción suya, ¿no?, que era de repente de una característica, luego al paso de tomar ayahuasca se fue convirtiendo en otra propuesta, por así decirlo. En este caso, yo que investigo este tema, señalo que a veces la producción artística ingresa, así como la persona, al tomar ayahuasca se cura, renace, supera problemas, supera conflictos, es otra persona al paso del tiempo. También la producción artística ingresa a un proceso de renacimiento o renovación. Quisiéramos que usted nos hable de algunos detalles de cómo su producción literaria también ha cambiado para bien al paso del tiempo y también por la influencia de la ayahuasca. Claro, de no ser por la ayahuasca, como tú lo has citado muy bien, yo podría seguir en posiciones anteriores, ¿no? En la época, de mi época juvenil, de cuando fui dirigente universitario, dirigente barrial, lo que no he olvidado, porque sigo yo trabajando siempre en favor de la población, o por lo menos tratando de sustentar sus posiciones, sus reclamos, sus derechos, ¿no? Eso no ha cambiado. Pero sí pienso que todo eso debe llevarnos a mejorar la condición del ser humano. Y mejorar la condición del ser humano significa encontrar la armonía. Y encontrar la armonía no es nada sencillo, nada fácil, en un mundo lleno de conflictos. Hoy mismo, en esta época, siglo XXI, donde ya deberíamos haber superado una serie de conflictos internos, seguimos en lo mismo. Entonces, a partir de ayahuasca, yo enfoco todos estos conflictos intentando llevar a la humanidad al retorno, mira cómo esa contradicción, al retorno a sus orígenes, en que el ser humano entendía no solamente al otro ser humano, sino que entendía a las otras especies que pueblan el planeta, entendía a la naturaleza. Y de esa manera vivía de un modo muy armonioso. Tú imagínate,
Cuando ingresaron los españoles a la selva del Ucayali, eso lo dice el antropólogo Jaime Reagan, después de haber leído los informes del capitán Juan de Salinas y Loyola, el primer español que recorrió el río Ucayali, encontró una población de entre 5 a 10 millones de habitantes en el Ucayali. Entonces yo me he preguntado cómo podían vivir 5 a 10 millones de habitantes en el Ucayali si hoy, que ni siquiera alcanzamos el millón de habitantes, nos morimos de hambre. Tenemos casas malas, sin servicios, sin nada. Significa que esa población encontró un enlace con la naturaleza porque ni siquiera destruyó el bosque para poder vivir. Entonces, eso me ha dado el ayahuasca, esa capacidad de entender todos estos fenómenos. También es interesante en sus relatos que hay una constante que es el personaje ayahuasquero, el curandero ayahuasquero, que a veces claramente es Pablo Maringo como personaje, ¿no? Agustín Rivas, o en algunas oportunidades algún ayahuasquero indígena, ¿no? Un meraya. Esta constante, ¿no?, de tener siempre estos personajes ayahuasqueros, ¿no?, con nombres propios en su mayoría de veces, tiene que ver con su inspiración, tiene que ver con su estilo, con su propuesta, ¿no? Siempre están estos personajes, a veces de manera abierta, muy visibles, o entre bambalinas también, ¿no? El personaje y la misma ayahuasca a veces es personaje. Bueno, por supuesto que usted tiene toda la libertad de crear así, pero queríamos razones, ¿no? Desde nuestra vista de lectores, ¿no? Queríamos, no sé, ¿qué sentido tiene? Cuando yo conocí a Pablo Maringo, él ya estaba dejando de ser ayahuasquero, porque él había llegado a la conclusión que la ayahuasca podía utilizarse para el bien y para el mal. Porque ese es un principio de todas las plantas medicinales. El raomi, la medicina que hay en cada planta, te puede hacer bien como te puede hacer mal. Entonces él ya basándose en eso, lo que conversé con él, fue dejando la ayahuasca, ¿no? Porque además, si ustedes revisan el primer relato de mi nuevo libro, Con ayahuasca no se juega, uno de los personajes es Pablo Amaringo, ¿no? Al que yo identifico solo como Amaringo. No necesito dar el nombre completo para que todos lo conozcan. Pablo Amaringo llega a convertirse en una persona que ya él no decide, sino que quien decide la suerte de las personas es la propia ayahuasca. ¿Te das cuenta? Mira a dónde lleva la ayahuasca, que como planta formando parte de la naturaleza toma sus decisiones ante los propios seres humanos. Y a veces no son decisiones muy felices, ¿no?, para nosotros, pero para la ayahuasca sí, y para la humanidad también. Eso es lo que yo recojo y pongo en blanco y negro en este libro. También he tomado ayahuasca con Agustín Rivas, hasta cuando él ya se fue a Iquitos, ¿no?, donde tiene un albergue. Y Agustín Rivas entendió que la ayahuasca podría ser una forma de vida para él, ¿no? Una manera de conseguir ingresos, pero que al mismo tiempo lo satisfacía, ¿no? Como ocurre con muchos otros ayahuasqueros que vienen de diferentes pueblos amazónicos ancestrales, ¿no?, que usan la ayahuasca como una forma de vida, ¿no?, una manera casi folclórica de vivir, ¿no? Pero otros, cuando avanzan más, llegan a lo que yo siempre he considerado una importante diferencia. Se convierten en los merayas, que es el máximo exponente de la ayahuasca dentro del mundo Shipibo, Conibo, Cétebo, ¿no? Entonces el meraya ya te sana, cura, ya no por conseguir un dinero, sino por
ayudar a la humanidad, a salvarla de sus problemas y de sus dolencias. Y eso es lo que está reflejado en la obra, ¿no? Amigo Walter Pérez Mesa, seguramente algunas personas que nos están escuchando piensan que la ayahuasca a usted le dio la visión literaria, le dio las ideas en visiones, ¿no? Las historias, y usted las recreó, y eso es lo que vemos en sus producciones. Pero me gustaría preguntarle, ¿hay otros beneficios, otras capacidades que no aparecen visiblemente, pero que están de por medio, que le ha dado la ayahuasca? Usted en el libro Arte con Ayahuasca, en la entrevista otra vez, dice que le ha dado paciencia, le ha dado calma, ¿no? Estos elementos son importantes y también vienen de la ayahuasca. Me gustaría que usted nos enumere, ¿no?, qué otras capacidades, ¿no?, qué otras facultades le ha dado la ayahuasca también para realizar su producción literaria. Claro, mira, después que tú sales de una sesión con ayahuasca, por lo menos en mi caso, te quedas como si estuvieras renovado, ¿no?, en cuerpo y alma. Tu cuerpo limpio, tu espíritu transparente, calmo, sereno, ¿no?, para que puedas analizar, pensar más en el mundo, ¿no? O sea, para mí el ayahuasca potencia tu sistema nervioso, y lo que hace es potenciar tus reflexiones. Te hace ver el mundo de manera diferente, porque hay algunos que cuando toman ayahuasca, escuchaba esas experiencias, se sienten morir, ¿no? Pero luego cuando pasa ya el efecto de la ayahuasca, se sienten renacidos, ven un mundo diferente, ¿no? Yo no he llegado al extremo de sentirme morir, ¿no?, porque he sido siempre consciente de por qué tomo ayahuasca. Pero sí he sentido el efecto posterior de la tranquilidad, la calma. Como se dice, te quedas piano, ¿no? Y eso es importante, porque eso no se termina de un momento a otro, sino que te va acompañando todo el tiempo, ¿no? Es por eso que por un momento se comenzaron a hacer procedimientos, incluso en San Martín, para curar a los drogadictos mediante el uso de ayahuasca, ¿no?, apartarlos de la adicción. Muchas veces ha dado buenos resultados, claro que sí. Creo que en San Martín hay una clínica que cura utilizando ayahuasca, ¿no? Bueno, yo no he sido pues un adicto, ¿no?, a ninguna otra droga, y el ayahuasca tampoco te produce adicción, ¿no? Tú lo tomas voluntariamente, sea para atenderte de una dolencia, sea para conocer algunas cosas más, o en mi caso, para tener nuevas experiencias, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha dado, no solamente las experiencias para la creación literaria, sino también la calma necesaria para enfrentar los momentos difíciles que la vida te da, ¿no? Y yo creo que si no hubiera tenido esta calma, esta serenidad, no hubiera podido enfrentar el COVID-19, ¿no? Yo fui atacado muy severamente por el COVID-19, ¿no?, por descuido, ¿no? Por descuido. Yo sabía que me iba a atacar, porque también lo soñé, ¿no? Soñé que me enfermaba, pero no hice caso, pensé que no iba a suceder, a pesar de que era uno de los avisos que me hacía ayahuasca, ¿no? Pero cuando ya tuve eso, ayahuasca me dio la tranquilidad necesaria para enfrentar este problema y superarlo. También sería bueno hacer un poco de aclaración. Seguramente los jóvenes que nos están escuchando, que también tienen afición literaria, dicen, entonces se trata de que yo me vaya a una sesión de ayahuasca y al día siguiente ya soy un super poeta, un super escritor, soy un premio Nobel, solo me basta tomar ayahuasca. Entonces aclaremos esto, mi estimado Walter Pérez, ¿no? Es un copia y pega
tengo una visión y la escribo, y eso es poesía, eso es novela. Desmontemos, hagamos una reconstrucción de cómo es la producción literaria con ayahuasca, desde su experiencia, por supuesto. Bueno, todos los que han tomado ayahuasca pues serían grandes poetas, grandes escritores, grandes pintores, pero no es así. El escritor, el artista en general, es una persona que se cultiva y es constante en el uso de las técnicas para que pueda producir una obra. En el caso de los escritores, tienen que dominar el lenguaje. Y para dominar el lenguaje, solo tienen que, en primer lugar, leer mucho, leer bastante, que te da un dominio del lenguaje. Y si quieren escribir, tienen que escribir bastante, para que conozcan las técnicas de la expresión, cómo expresarse, ¿no? A través de la palabra escrita. No le estoy diciendo que se lea y aprenda las reglas gramaticales, que también es bueno, o conozca las figuras literarias, que también es bueno, sino que sobre todo aprenda a expresarse con claridad, con armonía y sobre todo con belleza. ¿Por qué? Porque la escritura tiene que ser motivadora y tiene que despertar reflexiones en quienes leen una obra literaria, ¿no? Tiene que cambiar la vida de los que leen una obra literaria. Y eso no se logra pues tomando ayahuasca y mañana ya. Se logra a través de sucesivas experiencias que tiene el escritor y todos los artistas en general, porque antes de tomar ayahuasca, por ejemplo, Amaringo dibujaba y pintaba, ¿no? Ya con el ayahuasca eso se potenció hacia las visiones de ayahuasca. Agustín Rivas también, antes de tomar ayahuasca, hacía sus esculturas en renacos, ¿no? Y trabajaba. Yo he visto a Agustín Rivas trabajar a veces 48 horas sin salir de su taller. Igual hacía Pablo Amaringo, ¿no? He visto a Rumril trabajar horas de horas en sus escritos, ¿no? Corregir una y otra vez. Entonces, como tú decías, hay que aclarar que no es que toma ayahuasca y ya se convierte en un escritor. La ayahuasca te va a ayudar, te va a dar otra visión de las cosas, te va a dar más calma, más tranquilidad, pero todo eso es potenciando tus experiencias previas, ¿no? Tus experiencias anteriores para que puedan encontrar un camino. En mi caso, por ejemplo, cuando escribí Sueño de Ayahuasca, tenía un conocimiento de la planta. Hoy, cuando he escrito ya muchos años después, con ayahuasca no se juega, mi conocimiento también han cambiado, han variado sobre la planta madre, ¿no? Mi experiencia del mundo también. Y eso te permite plasmar en la obra con la ayuda, eso podría ser la palabra, la ayuda de ayahuasca. Y bueno, casi finalizando también esta entrevista, otra vez le pedimos a usted, que es un maestro de la literatura actualmente, que también nos distinga lo que es el estímulo de tomar ayahuasca, sensible, creativo, y la producción literaria, como hemos conversado en todo este tiempo, y también, por otro lado, el estímulo del alcohol, otras drogas, que es parte de la bohemia, que también puede ser un alimento para la creación literaria, ¿no? De hecho, que nosotros conocemos a los poetas malditos que estaban en los bares, ¿no? Y que sacan sus personajes de ese contexto y que también producen una literatura interesante. Pero sería bueno hacer una distinción, cómo son los espacios, por un lado la bohemia y por otro lado las sesiones de ayahuasca. Mira, poetas malditos han habido durante toda la humanidad, ¿no? O sea, gente que ha escrito literatura, pero que la ha ligado mucho a la bohemia, ¿no?
En algunos casos han sido solo poses, ¿no? Pero muchos han creado las leyendas de que el escritor se nutre de las noches sin amanecer, o sea, porque se prolongan demasiado, del uso de las drogas. En Estados Unidos hubo una corriente, ¿no? Los escritores beatnik, ¿no? Que se metían todo tipo de drogas para poder, según ellos, producir. Pero su escritura no ha sido, digamos, más que de un momento, porque después decayó, no tuvieron la fuerza necesaria. Han habido también escritores como los hay, porque todavía vive, Alfredo Bryce Echenique en nuestro país, que él se alimentaba de vodka, ¿no? O sea, creaba la leyenda de que él para escribir tenía que estar embriagado, ¿no? O siguiendo lo que se decía también de Hemingway, ¿no? Ernest Hemingway, que para escribir tenía que estar embriagado, borracho, ¿no? O de Charles Bukowski, ¿no? El último de los malditos escritores norteamericanos, ¿no? Charles Bukowski, tenían que estar embriagados, o sea, era la bohemia pura. Pero ¿es esto cierto? ¿Hasta qué punto? Yo siempre he meditado y he leído, he estudiado. Es cierto que, como decía el maestro Osvaldo Reynoso, esos momentos te aportan para que tú puedas escribir porque son parte de tus experiencias, de vivir intensamente. Pero los escritores, como todos los artistas, necesitan disciplina y constancia, ¿no? Y luego, por ejemplo, ya Bryce Echenique llegó a decir que cuando él escribía no tomaba ni un gramo, ni un mililitro de alcohol. Recién cuando terminaba de escribir una obra, después de 3, 4, 5 meses de trabajo, recién se ponía a disfrutar con un vaso de alcohol. O sea, solo era una leyenda. Pero en cambio la ayahuasca te produce una disciplina. ¿Por qué? Porque para que tú bebas ayahuasca tienes que estar alejado del alcohol, ¿no? O sea, si tú vas a ir a una sesión de ayahuasca, tienes que haber preparado tu cuerpo, desde mi punto de vista, con anterioridad. Y una de esas cosas es evitar el alcohol, ¿no? Entonces, después que has bebido, también tienes que evitar el alcohol. Y si quieres continuar, tienes que evitar el alcohol, el trago. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que se produce bajo los efectos del alcohol, que es una producción muchas veces muy efectista, muy interesante, pero sin la hondura que tiene lo que se produce después de haber consumido ayahuasca, ¿no? Estar no bajo los efectos de la ayahuasca, porque eso es transitorio por un momento, sino estar, digamos, bajo el dominio del conocimiento de esta planta madre, ¿no? Que es para mucho tiempo. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Cuando César Calvo Soriano escribió Las tres mitades de Inomoxo, lo hizo alejado de la bohemia. Durante mucho tiempo estuvo trabajando y encontrando las experiencias y las reflexiones suyas y la de su padre, de Hildebrando Ríos, ¿no? El curandero, uno de los curanderos famosos por el Mercado 3 de Pucallpa, ¿no? Y luego ya siguió su vida bohemia, ¿no? Pero mientras produjo, mientras trabajó, abandonó por un tiempo esa vida bohemia. Eso es lo que te hace diferenciar entre la producción artística bohemia y la producción artística que la ayahuasca te da. Walter Pérez Besa, gracias por esta conversación. De verdad, queríamos hacer esta entrevista en video hace tiempo y por fin la tenemos. Ahora le damos la palabra para que usted nos comente algo final, algo más que quiera añadir, algo más que quiera decir, ¿no? De todo este trabajo que viene haciendo, ¿no? Quizá una invitación a los jóvenes, porque usted también ha sido docente, ¿no? Bueno, lo que se le ocurra. Estamos atentos y agradecidos por todas sus palabras.
Gracias, Ronald. Mira, lo único que yo quiero es expresar un agradecimiento a la Amazonía, a los hombres y mujeres de la Amazonía. Yo vengo de la costa, donde se consumen también otro tipo de plantas consideradas medicinales, ¿no? Como San Pedro, en fin, etcétera, que yo no las consumí, ¿no? De un momento en que la juventud, cuando yo vivía bajo los efectos de los Beatles, de Santana, ¿no? De los hippies, consumían mucha marihuana, ¿no? Y yo tampoco lo consumí, ¿no? A pesar de que era toda una generación que consumía eso. Y encontré aquí en la Amazonía ayahuasca, de la cual había oído hablar, había leído algunas cosas. Y esta experiencia me ha ido transformando. Entonces yo estoy muy agradecido de la Amazonía. Y por eso yo permanezco aquí en la Amazonía. Ahora, los jóvenes que quieren escribir tienen que vivir la vida intensamente, ¿no? ¿Qué significa? Que una experiencia tienen que ahondarla, ¿no? Y tienen que diferenciar. Si es una experiencia que los va a afectar, tienen que apartarse de esa experiencia. Si le afecta a él o afecta a su familia, afecta a su entorno. Pero si es una experiencia que los va a enriquecer, les va a dar más posibilidades de vivir mejor, entonces hay que persistir en ella, ¿no? Ahora, pasado el tiempo, después de haber escrito algunas cosas para medios nacionales sobre ayahuasca, yo sigo teniendo la impresión de que esta planta, ¿no? Que no se consume sola, ¿no? Porque hay que combinarla para poder obtener mejores resultados, que esta planta sigue siendo misteriosa y desconocida y que puede darnos muchísimas cosas más, muchas sorpresas para ayudar a la humanidad. Entonces lo que yo invocaría es a estudiar, investigar, experimentar con ayahuasca, que no, repito, no te produce adicción por su mismo aroma, por el olor, ¿no? Y por el sabor, que nadie a veces quiere tomar ayahuasca por el sabor tan patco, como le decimos acá, ¿no? Que no es ni ácido, ni amargo, ni dulce, nada, pero que tiene un sabor a hierbas fermentadas, ¿no? En fin, etcétera. Entonces, experimentar para entender mejor, y si Pucallpa es una exageración, se transforma en la capital de la ayahuasca, sería mucho mejor. Gracias. Gracias, querido Walter Pérez Mesa, y nos vemos en una siguiente oportunidad.